Los años no vienen solos. Muy bien. Presentamos a nuestra primera invitada, Moni. Sí, vamos a presentar a Viviana Lasagni, que es licenciada en Psicología, es mendocina, igual que Patri, es especialista en Gerontología Comunitaria e Institucional, fue docente de la carrera de la especialización en Gerontología Comunitaria que se brindó a través del Ministerio de Desarrollo, también es actual jefa del Servicio de Gerontología de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza, diplomada en Psicología Bariátrica de la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos en México, miembro de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Tiene un montón de recorrido en el tema, integrante del equipo interdisciplinario de obesidad del Centro Omelanzuk en Mendoza, Argentina, autora del libro Psicología Bariátrica y autora y compiladora de otro libro que se llama Cirugía Bariátrica, abordaje interdisciplinario en el tratamiento quirúrgico, realizó múltiples publicaciones, es docente de la temática en varios ámbitos y le damos la bienvenida porque queremos hablar con ella de este tema de el hambre emocional. Bienvenida, Viviana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer poder estar en el programa de ustedes, que además les cuento que nosotros en la obra social tenemos un grupo muy grande en este momento por WhatsApp de adultos mayores que participaban en distintos talleres y por cuestiones de pandemia ahora no pueden, así que ustedes han acompañado a todo ese grupo durante todo el 2020, les aclaro, y continúan acompañándolo, así que desde ya muchas gracias en nombre de todos los adultos mayores mendocinos del grupo. Ay, qué placer, perfecto. Qué alegría. Un saludo. Qué alegría. Me siento en casa. Claro. Con el acento y todo. Claro, sí. Estamos en empate ahora, claro. 2 y 2, es verdad. Porque siempre se queda como, se queda un poquito demorada la mendocina, ¿sabes? ¿Viste? Viviana, claro. Con nosotras que estamos. Tenemos otros tiempos, Viviana. Bueno, yo les aviso que soy rionegrina, pero ya mendocina por adopción. Así claro. Bueno, muy bien. Escúchame, Viviana, lo que primero me gustaría preguntar y que escuchen los oyentes, porque sí. Nosotros vamos comentando muchos temas y hay muchos psicólogos especializados y a lo mejor nuestros oyentes se sorprenden que haya una psicóloga que está especializada en temas de obesidad y de cirugía bariátrica, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo trabajando en temas de obesidad? Mira, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que la obesidad es una enfermedad multicausal y es una enfermedad crónica. Entonces, desde el vamos, independientemente a que el tratamiento sea quirúrgico o convencional, no quirúrgico, es muy importante que esté el área de salud mental. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfrentar primero a una enfermedad crónica, por lo tanto, ya tenemos que desde el vamos duelar la pérdida de la salud, ¿sí? Entonces, abordar la enfermedad y además esto de ser consciente, ¿no? Tener conciencia de enfermedad que es clave y es fundamental. Entonces, en todas estas patologías que tienen que ver con enfermedades crónicas, es muy importante el apoyo psicológico. Con respecto al tratamiento quirúrgico, como preguntaba Judith, fundamentalmente el trabajo del psicólogo tiene que ver con distintas etapas en el proceso quirúrgico. Una es la etapa de valoración, que tiene que ver con evaluar si hay algún tipo de contraindicación para cirugía bariátrica. Luego tiene que ver con la preparación y después con el postquirúrgico, que es todo el acompañamiento. O sea que en realidad el tratamiento quirúrgico no es solamente la cirugía, sino que es todo un proceso, claro. No es mágico, es todo un acompañamiento. No es mágico. Exactamente, no es mágico. O sea, en realidad es una posibilidad que existe ahora, que yo siempre le digo a los pacientes, gracias que lo tienen ahora, porque antes estas personas con obesidad mórbida no tenían estas posibilidades. Y ahora está comprobado en el mundo que si hacen bien los controles, trabajan en el cambio de hábitos y siguen las indicaciones de todo un equipo multidisciplinario, los resultados son óptimos. Y es gente que realmente emociona porque
chicas, la persona con obesidad sufre mucho y no se lo tiene en cuenta. Hay mucha discriminación social, hay un sufrimiento interno muy grande y no se los ve. Los que tienen obesidad mórbida, por ejemplo, no se los ven porque están generalmente aislados. Entonces, imaginen que son personas que vienen con esta patología desde adolescentes o desde niños. Entonces, realmente es muy cruel vivir en un mundo tan discriminador. Claro. Inclusive hasta para salir a la búsqueda laboral, ¿no? Justamente los que no encuentran trabajo son las personas con obesidad, son los que más limitaciones encuentran. Así que... Yo pensaba, Viviana, esto que decís que, bueno, que están invisibilizados por un lado por el tema de la obesidad y después por la condición de viejos, que también a veces es la doble invisibilidad, ¿no? Por un lado, la vejez que también el viejismo atraviesa y esto. Y digo, ¿y las emociones cómo entran en juego acá? Porque parece como que se genera un círculo vicioso. Si hay un círculo vicioso. Claro. Exactamente, hay un círculo vicioso porque hay un vacío interno muy grande. Cuando uno empieza a analizar, ¿sí? Y si queremos ahondar más desde un punto de vista psicoanalítico, cuando uno entra a ver cuántas razones o causas juegan en esta enfermedad, va a encontrar cosas, la verdad que a veces bastante terribles, ¿no? Incluido a veces historias hasta de abusos. Pero de todas maneras, por eso es importante. ¿Por qué? Porque la persona siente un vacío interno muy grande y cuando aparece ese vacío, la idea es justamente buscar el alimento para llenar ese vacío. Pero después se da cuenta que ese alimento no llena emocionalmente lo que quiero satisfacer. Entonces, a ver, no quiero decir con esto que la causa psicológica sea la única causa de la obesidad. Como les decía, hay múltiples causas. Claro. Es cultural, es social, es genético, tiene que ver el tema metabólico, o sea, son tantas las causas y por eso es tan complicado el tratamiento de la obesidad. Claro, pero igualmente a nosotras nos interesa especialmente charlar con vos estos aspectos psicológicos, ¿no es cierto? Y respecto de la cirugía bariátrica, bueno, les vamos a contar a los oyentes que hay muchos psicólogos que trabajan en lo que se llama la psicoprofilaxis quirúrgica, ¿no? Que sería como una rama donde Viviana está inserta trabajando en la preparación de estos pacientes que van a una cirugía bariátrica. Ahora, ¿por qué hay que prepararlos? Porque en realidad la cirugía requiere una mente que acompañe ese procedimiento, ¿no? Totalmente. Suena raro, más para la gente que tal vez no está en el tema, pero justamente hay que prepararse porque es un cambio abrupto muy grande. Entonces, una persona, vamos a poner, no sé, de 150 kilos, de golpe baja a 40 y nosotros literalmente decimos, se sacó una persona de encima, ¿sí? Porque es así. Entonces, el cambio físico es más rápido que el cambio mental. Por eso yo decía, tengo que duelar, por más que sea un cambio favorable, tengo que dejar de ser quien soy, porque la identidad va a cambiar abruptamente también. ¿Sí? Con esto de, bueno, justamente que la identidad es algo dinámico, ¿sí? De golpe voy a dejar de ser el gordito de la familia, voy a dejar, en los adolescentes es muy fuerte, ¿sí? Inclusive después de la cirugía, cuando empiezan a adelgazar, hay muchísimos cambios que aparecen en la pareja, ¿sí? En el grupo de amigos, en lo laboral. Entonces, todo eso implica que yo tengo que estar preparada para asumir todos estos cambios, que son para bien, pero ojo, hay personas que tal vez pueden no adaptarse a esto y preferir siendo el que era. Y hay un cambio de hábitos, ¿no es cierto? ¿no? Claro. Totalmente. Fíjense es importante, necesario. Con respecto a la obesidad, no hay un perfil determinado en cuanto a los aspectos psicológicos, pero sí por los diferentes estudios e investigaciones que hay, lo que se puede destacar es que son personalidades generalmente muy, muy dependientes, hay mucho trastorno de ansiedad, trastornos depresivos,
También son personas que tienen muy baja autoestima, una autocrítica importante, también aparecen mecanismos de negación y las relaciones interpersonales a veces también son muy escasas o pobres, ¿no? Entonces, bueno, todo esto justamente es importante, por eso es importante acompañar y que la gente lo vea, porque cuando yo tengo muchos pacientes que generalmente a veces cuando uno le toca, el psicólogo en el equipo bariátrico es como que es el malo de la película, porque es el que le toca decir, no, tenés que hacer esto, tenés que prepararte, tenés que, porque desde el punto de vista físico muy rara vez hay alguna contraindicación. Entonces, la gente a veces no lo entiende hasta que inicia un tratamiento. En bariátrica los tratamientos a veces tenemos que solicitar tratamientos psiquiátricos porque a veces hay que ayudar con fármacos para que el proceso también sea más rápido, más que nada cuando hay un trastorno de ansiedad muy elevado o cuando a veces aparece un trastorno depresivo. Y se dan cuenta después del tratamiento realmente qué es lo que uno le estaba indicando, pero no lo ven porque están acostumbrados a vivir de esa manera. Claro. Naturalizan, lo Exactamente, naturalizan, claro. Exactamente. Qué fuerte esto de sacarse una persona de encima, ¿no? Y qué interesante esto que cuando una persona que tiene exceso de peso empieza a bajar, cómo se saca peso de encima y otros pesos simbólicos de encima, ¿no, Vivi? Totalmente, totalmente. Y recién... Qué cargamento que vamos llevando por la vida, ¿eh? Es una carga tremenda, tremenda, ¿no? Y ahí se da cuenta uno cómo pone el cuerpo, ¿no? Cómo a veces pone la grasa para separarse del otro o como a modo de defensa, Sí. ¿no? La grasa es lo que nos separa del otro, en definitiva, o lo que me protege muchas veces, ¿no? Por eso decía, nombré el tema de abusos, porque a veces las personas que han sufrido esa situación, justamente es como que se tienen que hacer fuertes y grandes para defenderse, ¿no? Con respecto, voy a retomar un tema que creo que Patricia fue la que preguntó de los adultos mayores. Para mí es una cuestión, la obesidad, que pareciera como que no se tiene en cuenta en la vejez, ¿no? Ahí se me juntaron a mí mis dos pasiones, ¿no? La obesidad y la vejez. Claro. pero lo real es que generalmente ustedes, si observan los adultos mayores, todas trabajamos en el ámbito de gerontología, van a observar que hay un porcentaje importante de sobrepeso y de obesidad. Y generalmente lo aborda el profesional médico y no es derivado, ¿sí?, a una nutricionista y menos que hablar a una psicóloga. Pero generalmente nosotros vemos muchos adultos mayores con sobrepeso. Acá hay una pandemia, que la otra pandemia es la obesidad, y que para el 2030, si mal no recuerdo, se espera casi un 82% de personas adultas con obesidad en Latinoamérica. Entonces, es tremendo el tema en la vejez, porque la obesidad en la vejez es lo que justamente me va a limitar, me va a llevar a la dependencia, y es lo que agrava otras enfermedades metabólicas. Claro. Entonces, Viviana, ¿ustedes estuvieron viendo el tema de la alimentación en los adultos mayores durante la pandemia? ¿Hubo algunos trastornos o sobrepeso, ganancia de peso, complicaciones? Sí, nosotros con la otra psicóloga del equipo hicimos una pequeña investigación de 416 personas. No es tan pequeña, 416. No es una muestra tan pequeña. Una muestra importante, bueno. Y en realidad la hicimos, fue de junio a julio, cuando era, digamos, la parte del distanciamiento obligatorio, que fue la parte más severa, digamos, de la pandemia, del encierro.
Y en realidad estuvimos investigando qué había pasado con estas personas. La mayoría estaban en tratamiento, que eso también nos llamó la atención. Eran personas de 18 años y más, no estaban diferenciados por edades. Pero en general lo que pudimos observar es, primero, que había todo esto, una confusión entre lo que el encierro y el COVID, ¿no? Parecía que el castigo era el encierro y en realidad el castigo era el COVID. Sigue siéndolo. Pero lo que vimos fue que hubo, un mayor picoteo en cuanto a la alimentación. ¿Sí? Teníamos los dos extremos, teníamos aquellas personas que por ahí, mucha desorganización. Claro, ¿sí? ese es el tema. ¿Qué es lo que nos pasa culturalmente en nuestro país también? Mucha desorganización en la alimentación, no se respetaba el plan alimentario, había ingestas en horas inadecuadas, pero una de las cosas que más notamos fue el trastorno del sueño. Y los trastornos del sueño están relacionados también con el aumento de peso. Yo la otra vez creo que me acordé ahora, se los voy a agregar ahora. Hace un tiempo atrás hicimos también una investigación sobre las funciones cognitivas, sí, que yo se los mencioné se los escribí en un programita. Sí. Bueno, saben que una de las cosas que falla en la persona con obesidad son las funciones ejecutivas, porque justamente lo que no puede hacer es organizarse. Claro. E inhibir, inhibir, ¿no? Inhibir para poder controlar, claro. Para poder controlar. Y Mirá el qué estudio ese que interesante. hicimos hace unos años acá en Mendoza fue muy interesante, porque además lo que nos llamó la atención que eran personas de 33 años promedio. O sea, imagínense esas personas cuando lleguen a la vejez. Claro. ¿Sí? Y con respecto a la pandemia, bueno, lo que les decía, hubo dificultades en la organización de los alimentos, no visualizamos, o al menos no lo dijeron, el aumento en el alcohol, sí en los trastornos del sueño, como les decía recién, y muy baja actividad física, lógicamente, que todo esto perjudicó a las personas que estaban en tratamiento y a los que no estaban también, porque hubo, ellos en ese mes percibieron que habían aumentado alrededor de 3 kilos, solamente en un mes. Wow, un montón. Bueno, un montón. Bueno, Viviana, la verdad que te agradecemos un montón este contacto, nos encantó tenerte en el programa, seguramente que te estamos prestando atención, no estamos prestando atención al Facebook, pero seguramente que debe haber un montón de preguntas. Yo sí. A ver, Moni. Hay un montón, lo que no tengo es decir, están muy atentos escuchando, nos pasa como la otra vez que estaban atentos cuando hablamos de un tema que conmueve porque nos toca a todos también. El tema de aumentar de peso en la pandemia creo que nos afectó a todos. Claro. Y el tema de la obesidad, como vos decías, impacta también en la vejez, ¿no? Esto del cerebro, los cambios que hay también a nivel cerebral. Eso para otro día me parece que tenemos que invitarla de vuelta, Viviana, para seguir hablando de ese tema, ¿no? Es que este es un tema que vamos a poner a votación con nuestros oyentes, me parece que vamos a darle más importancia. Nunca lo tratamos, Vivi, y me parece que le vamos a dar más importancia, pues muy, muy importante. Sí, cómo no. Te agradecemos mucho. Dos cositas me gustaría nada más que agregar rápidamente. Sí. Si hay mayor control de obesidad, en los adultos mayores va a haber menos discapacidad, mayor autonomía y menor cuidado. Muy importante. ¿Sí? Eso como conclusión. Y lo otro, no culpemos al obeso por cómo se alimentan. No lo culpemos, porque en realidad la persona con obesidad tienen más voluntad que nosotros y se los puedo asegurar, porque han pasado por situaciones tremendas. Así que eso nada más. Y agradecerles y les mando este besito a todas. Muchas gracias. A vos, Viviana. agradecerte a vos y mandarle besos a nuestros oyentes de Mendoza, que sabemos que tenemos club de fans ahí en Mendoza. Tienen club de fans, sí, totalmente. Sí. Estamos muy felices por eso. Muchas gracias, Vivi. Los años no vienen solos.